Link Start. Hola chicos y chicas, espero hayan disfrutado de su Navidad y que se la pasen increíble con su familia, que tengan un feliz año nuevo. Sin más que decir, iniciemos esta historia. Capítulo 1. Oni-chan, mira esto. Diciendo esto, Sugua me entregó una delgada tablet. Le eché un vistazo somnoliento. Anoche me fui a dormir como de costumbre, pero pareció como si hubiera tenido un largo sueño. Quizás a raíz de eso, esta mañana en el desayuno, tuve que beber un café fuerte y así forzar mi mente para que empezara a trabajar, la cual se negaba a moverse. Sin embargo, en esta situación, una pequeña señal de alerta se encendió en una parte de mi cabeza, y dudé en si aceptar la tablet o no. Porque hace como 2 semanas, en un momento y situación similares, cuando ella me entregó una impresión, donde estaba mi delito secreto, no exactamente así de grave, pero, Sugua cuidadosamente recolectó evidencia de mi cambio del Bremo de tipo volador al Fame Online, Halo, al Bremo de batalla de armas de fuego Gungale Online, Go. Esto es lo mismo que aquella vez, pero lo que he hecho recientemente. Mientras pensaba en ello, Sugua dijo con una amarga sonrisa: no te voy a ahorcar esta vez. Solo échale un vistazo con miedo. Acepté la tablet que me estaba tendiendo otra vez, y le di una mirada. Se mostraba lo mismo que en aquella impresión, una noticia del sitio de información de Bremorg más grande del país, Motomorrow. Sin embargo, la categoría de la página no era Go sino Halo. Cuando miré el primer artículo de toma de pantalla, no vi el avatar de un jugador sino un paisaje. Así que estaba a salvo. No era la historia de cierto Spriggan vestido de negro. Aliviado, leí el encabezado del artículo. Sin embargo, después de eso, sufrí una clase distinta de conmoción, y alcé mi voz en lo que termine. ¿Qué? La más poderosa arma legendaria. Espada sagrada Excalibur, por fin descubierta. Así estaba escrito en el artículo. Olvidé la fatiga que tenía y leí el texto como si lo devorara, y un largo quejido se escapó de mi boca. Al fin lo consiguieron. Bueno, aún pienso que les tomó un largo tiempo. A diferencia de mí, Sugua esparció mermelada de arándano en su tostada, y respondió con mala cara. Espada sagrada Excalibur. Esa era la única arma en Halo que se dice sobrepasa a espada demoníaca Gram, la cual poseía el general Salamander Eugene. Sin embargo, por un largo tiempo, aparte de una pequeña descripción y una imagen en el fondo de la sección de la presentación del arma en el sitio oficial del juego, cómo obtenerla dentro de él, era aún desconocido. No, para ser exacto, había 3 jugadores que lo sabían, mejor dicho, 4 personas: Sugua, Asuna, Yui y yo. Lo descubrimos a comienzos de este año, en enero del 2025. Como ya estábamos a 28 de diciembre, el secreto de Excalibur había sido guardado por cerca de un año completo. Ha de ser así, deberíamos intentarlo otra vez. Mientras pensaba, empujé mi cucharilla que me había dado Sugua hacia dentro del tarro de la mermelada casera, esparciendo la mermelada morada sobre mi tostada. Luego agregué algo de mantequilla batida, creando un diseño moteado. Recientemente, tratando de controlar su ingesta de calorías, Sugua discretamente me veía preparar mi tostada y trataba de soportarlo mientras hacía la comparación con la tostada en su mano derecha, pero el rol de salvación que tenía su fuerza de voluntad falló, y sin decirle una palabra arrastró el tarro de la mantequilla hacia ella. Tratando de demostrar que al menos era capaz de controlar la cantidad, cuidadosamente esparció una escasa cantidad de mantequilla. Sugua tomó un bocado de la tostada y corrigió mi equivocación. Sigue leyendo, solo ha sido descubierta. No pareciera que alguien la hubiera obtenido todavía. ¿Qué? Yo, que iba a dar una buena mordida a mi tostada, detuve mi mano y miré a la tablet, que estaba en la mesa otra vez. En el artículo estaba escrito que la existencia de la Excalibur estaba confirmada, pero no había nada que dijera que alguien la había conseguido. Pensando en ello, si algún jugador la hubiera adquirido, la imagen del artículo hubiera sido una toma de pantalla de aquellos chicos sosteniendo la espada dorada orgullosamente. Ya veo, no me asustes, murmuré mientras esta vez daba una gran mordida a mi tostada, y dejaba salir una exclamación de alivio. Viendo eso, Sugua se rió de mi impaciencia, tomó el cartón de leche y lo vertió en un vaso enfrente de mí. Hoy es domingo, 28 de diciembre del 2025, 9:30 am. Para Sugua y para mí, era el comienzo del descanso de invierno, así que estábamos teniendo el desayuno algo ligeramente tarde.
Mamá parecía tener unas pruebas por corregir para completar este año, así que se fue más temprano de la casa con una tostada en su boca. Los ebooks, los cuales no tenían necesidad de ser impresos, tenían tanto ventajas como desventajas. Papá, cuyo trabajo lo llevó a Nueva York, estaba ocupado como de costumbre. Envió un email diciendo que se volvería a casa el día 30. Cuando solo Sugua y yo estábamos en la mesa, nuestras conversaciones normalmente se desviaban hacia Halo, como era usual. Después de terminar mi primera tostada, hablé de mis dudas mientras esta vez, en mi segunda tostada, esparcía atún. Pero, ¿cómo la consiguieron? Volar es imposible en Jotunheim, y Excalibur está a una altura donde solo puede ser vista con vuelo. Hace un año, después de salir de la capital Silp, y mientras nos dirigíamos hacia la ciudad central Arun, Sugua, Lifa, y yo, Kirito, finalmente vimos el World Tree. Pero fuimos inmediatamente engullidos por un monstruo gusano gigante, pasamos a través de su tracto digestivo, y luego fuimos lanzados al inframundo, Jotunheim. Caímos en un campo habitado por monstruos gigantes de la clase Evil God, a los cuales no nos era posible derrotar, y en lo que tratamos de alcanzar las escaleras hacia el terreno de arriba, nos encontramos con una escena bastante extraña. Un humanoide de la clase dios demonio con 4 brazos estaba atacando un dios demonio que lucía como una medusa con una larga nariz y la cabeza de un elefante. Lifa había gritado ayuda al que está siendo atacado. Yo hice que el de 4 brazos me persiguiera hacia el lago cercano actuando como carnada, en lo que alcanzó el agua, la medusa Evil God se puso a la ofensiva teniendo como ventaja el lago. Lejos de atacarnos, ese compañero, que Lifa llamó Tonki, nos montó en su espalda, y nos llevó al centro de Jotunheim. Tonki, quien se sometió a emerger de una crisálida, voló mientras nos cargaba a Lifa y a mí a un pasillo que nos dirigía a través del techo uno por arriba del terreno. En medio de todo eso, la vimos. Una gran mazmorra pirámide invertida sostenida entre las raíces del World Tree, colgando del techo, sellada en un centelleante cristal. En el centro de todo, estaba la espada dorada. Sugua parecía haber revivido el recuerdo junto conmigo, entonces, con los ojos hacia arriba, dijo con una sonrisa. Oni-chan, en ese entonces estabas realmente perdido. En si regresar a tierra firme o saltar de la espalda de Tonki y tratar de atravesar la mazmorra para hacerte con Excalibur. Bueno, dudé pero debo decir que, aquellos que no duden en ese punto, no los reconoceré como verdaderos jugadores. Esa no es una muy buena frase. Sugua lo calificó de esa manera mientras sonreía, y miró hacia abajo como si se perdiera en sus pensamientos. Aparentemente no estaba tan perdida en cuanto a que, 1. La palabra original es canopy que vendría siendo como dosel, cielo o pabellón. Pero preferí colocar techo para que se hiciera más fácil de entender. Sacaba su segunda tostada, tomó el atún y lo esparció para luego susurrar. Tonki vendrá solo si Oni-chan o yo le llamamos. No he escuchado de nadie que haya encontrado otra forma de volar en Jotunheim. ¿Significará esto que alguien ha salvado otro elefante medusa Evil God así como nosotros y lograron obtener la notificación de la quest? Podría ser así esa repugnante no, singular forma de Evil God siendo salvada por una caprichosa no, filantrópica persona como Sugu. Me sorprende que exista. No es repugnante. Es lindo. Mientras me veía, mi hermana con supuestos 16 años de edad, afirmó eso y siguió hablando. Pero, con esto, pienso que es solo cuestión de tiempo para que alguien logre atravesar la mazmorra y obtenga la espada. No fue descubierta hasta ahora porque es complicado de entender las condiciones para que se active la notificación, NT, de la quest, pero un año ha pasado y había la actualización que presentaba las habilidades de espada, así que el grado de dificultad de la mazmorra en sí debió haber disminuido. Tienes razón. Tomé un sorbo de mi leche y asentí. Era enero de este año cuando encontramos Excalibur. Después de eso, la administración de Halo fue transferida de Recto Progress a la empresa que actualmente lleva el proyecto, después añadieron el castillo flotante a Incrad, provocando un gran cambio en el juego. Cuando las cosas finalmente se calmaron a mediados de junio, Lifa, Asuna, Yui y yo volvimos a la espalda de Tonki otra vez y nos enfrentamos a la mazmorra para conseguir la espada sagrada Excalibur. Y fallamos miserablemente. Esa mazmorra pirámide invertida estaba repleta de jefazos gigantes humanoides de 4 brazos del tipo Evil God de los que atacaban a Tonki, eran tan fuertes que nos hacían querer gritar no puede ser. Nosotros 3 más una, habíamos ido antes de tiempo, no para hacerle frente sino para explorar.
Aquella vez llegamos a la conclusión de que era imposible, entonces juramos que lo enfrentaríamos otra vez después de que nos hiciéramos más fuertes, pero los primeros 10 pisos de Aincrad fueron abiertos una vez que fue puesto en el juego, habiendo abierto el piso 20 para septiembre, así que nuestros planes estaban puestos en ello. A veces íbamos a Jotunheim a conseguir materiales, y de paso llamamos a Tonki para jugar un rato con él, pero acerca de Excalibur, como más nadie iba en su búsqueda, o mejor dicho, nadie la había encontrado, ya un año ha pasado de esa forma. Sin embargo, en los Morb, es imposible que un objeto nunca sea encontrado. Los detalles no estaban muy claros todavía, pero como la localización de la espada por fin apareció en las noticias, un montón de jugadores se dirigirían apresuradamente a Jotunheim, y algunos de ellos ya habrían entrado a la mazmorra aérea. ¿Qué piensas hacer, Oni-chan? Sugua me preguntó, dejando su vaso de leche con ambas manos después de haber terminado su segunda tostada. Aclaré mi garganta para responderle. Sugu, ir tras objetos raros no es el único placer de los Brn. No. Sí, es verdad. Inclusive si las especificaciones del arma son buenas. Sin embargo, pienso que deberíamos responder a los deseos de Tonki, quien nos mostró el camino. Por nuestro compañero, que seguramente espera que podamos atravesar la mazmorra. Porque para nosotros, Tonki es un amigo. Hace un momento dijiste que era repugnante, le pregunté a mi hermana con los ojos humedecidos y la mayor sonrisa posible. Así que Sugu, ¿hoy estás libre? Bueno, mi club está de descanso bien. Golpeé mi puño derecho contra mi palma izquierda. Y cambiando el cómo estaba pensando, empecé a hablar de la estrategia bastante rápido. La mayor cantidad de personas que Tonki puede llevar tranquilamente es 7. Entonces, con Sugu y yo, Asuna, Klein, Silica y Liz, eso nos deja una persona. Ágil está ocupado con su tienda Psriseid, no es muy seguro. Recon está en la capital Silp. ¿Qué tal si intentamos invitar a Sinon-san? Eso es. Chasqueé mis dedos e inmediatamente saqué mi teléfono, paseando por la libreta telefónica. Antes, en este mes, me vi envuelto en cierto caso en Gunga Online, y me convertí en Kirito. Ahí conocí una jugadora llamada Sinon. Después de resolver el caso, Sinon se convirtió en amiga de Liz y Asuna, quienes la invitaron a hacerse un personaje en Halo. Pero como es un personaje que solo ha sido utilizado 2 semanas desde que fue creado, para un sistema completamente de habilidades como Halo, el promedio de muchos de sus estatus numéricos era todavía bajo. Pero con el sentido de Sinon, ella debería ser capaz de hacer frente incluso en mazmorras difíciles. A diferencia de mí, que estaba enviando emails a máxima velocidad, Sugua rápidamente amontonó los platos y los vasos y los llevó a la cocina. Debió ser solo mi imaginación, pero sus pasos parecían rebotar. Quizás, sin importar lo que ella dijera, ella estuvo planeando que las cosas se dieran así cuando me mostró las noticias. Entrar al otro mundo con mis compañeros, haciendo frente a difíciles y emocionantes misiones. Algo más divertido que esto sería difícil de encontrar. Una vez que hube terminado de enviar la invitación a 5 personas, incluyendo a Sinon, vía email, di una pequeña carrera a la cocina para ayudar a Sugua. Aunque es domingo, para haber reunido un grupo de 7 personas en una mañana de fin de año, debe de tratarse de la virtud natural de quien invita, no, debe ser el resultado del fuerte llamado a sus almas de jugadores por parte de la espada sagrada Excalibur. Comparado con hace medio año atrás cuando Asuna, Lifa, Yui y yo le hicimos frente, esta vez tenemos más personas y nuestros estatus individuales son mucho mayores. Nuestro lugar de reunión fue en la calle principal de la ciudad Yggdrasil, donde un letrero predicaba. Armero de Lisbeth. El duende encargado del taller estaba afilando por orden las armas de todos en una rueda de amolar. Antes de una misión a gran escala era de sentido común revivir la durabilidad del equipamiento hasta el máximo. El salamandero usuario de katana, Klein, que estaba sentado en el banco al lado de la pared con las piernas cruzadas y sostenía una botella de vino a esas horas de la mañana, con la excusa de levantar el ánimo, por supuesto, ni siquiera 1 mililitro de alcohol entraría en su cuerpo verdadero, cuando la Kaiksai domadora de bestias Silica, quien tenía el mullido dragón azul en su cabeza, le preguntó. Klein-san, ¿ya estás en vacaciones de año nuevo? Desde ayer. No hay despachos por ahora incluso si quisiera trabajar. Nuestro presidente está tan orgulloso de nuestra super eficiente compañía, que da una semana de vacación antes y después del fin de año. Aunque luzca de esa manera, Klein es un digno miembro de la sociedad que trabaja en una pequeña empresa de importaciones. Él siempre habla mal del presidente de la compañía, pero él mismo tomó buen cuidado de sus 2 años de aprisionamiento en Sao, y después de que Klein volviera a la vida, le fue posible volver al trabajo inmediatamente, así que debe de ser una buena compañía.
Klein a su vez parece sentirse en deuda con el presidente, y recientemente desarrolló un sistema de conferencia a larga distancia usando una cámara móvil y la semilla. Para mí quien ayudó bastante en modificar la cámara, que solo me haya compensado llevándome aún todo lo que puedas comer de carne asada una vez fue duro de pasar, pero ignoraré ese detalle ya que me está ayudando con la quest de hoy. Recostado contra la pared mientras pensaba, el objeto de mi pensamiento, Klein, me miró y dijo: «Hey, Kirito, si hoy logramos conseguir la espada sagrada Excalibur, la próxima vez me podrías ayudar a conseguir katana del espíritu Kagutsuchi». Que esa mazmorra es condenadamente caliente. Si dices eso, entonces Jotunheim, ¿a dónde vamos hoy?, es condenadamente frío. Mientras teníamos nuestra irrelevante discusión, una suave voz llegó desde la izquierda. Ah, entonces yo quiero ese arco de la luz Shekinah. Miré a la persona que había dejado de hablar. Recostada en la pared con su espalda igual que yo, manteniendo los brazos cruzados, con su corto cabello azul claro, de donde crecían afiladas orejas en forma de triángulo, estaba una jugadora femenina de la clase Kaiksit. Si Silica era del tipo amigable y encantador, entonces esta era una fría gata siamés, no, más bien sería una feroz Wildcat 2. ¿Tú hiciste tu personaje hace apenas 2 semanas, y ya deseas un arma legendaria? Como respuesta a mi pregunta, la delgada y larga cola de la Wildcat se movió como ondeando y respondió: 2 Wildcat. Gata salvaje. El arco que me hizo Liz está estupendamente fabricado, pero, de ser posible, me gustaría tener un poco más de rango. En ese momento, desde su mesa de trabajo en lo profundo del taller, Lisbeth, quien estaba cambiando la tienda de aquel arco, se dio la vuelta y protestó con una sonrisa forzada. Oye, tú. Los arcos en este mundo son armas con más rango que una lanza, pero con menos que la magia. Atinarle a un objetivo a más de 100 metros no es normal. Por otro lado, el Wildcat simplemente se encogió de hombros, y puso una sonrisa neutral. Lo que en realidad me gustaría es doblar esa distancia en su lugar de origen. Ella era una francotiradora de ultra largo alcance de más de 2000 metros, sabiendo eso, no pude hacer más que poner una sonrisa algo rígida. Si ella se hacía con ese arco, en duelos sin rango límite de área, antes de que puedas desenvainar la espada, serías disparado con flechas como por un cuerpo spin, y ese sería el fin. La Wildcat cabello color de agua, es una nueva amiga, Sinon que vino a Halo hace 2 semanas, y con solo un día de práctica, ella dominó totalmente el tan difícil de usar arco. Hablando de arqueros en Halo, pueden ser silps móviles con arcos cortos, o gnomos los cuales se exceden en fuerza y resistencia usando una pesada ballesta como una lanzadera móvil. Ella ignoró esas teorías por completo y en vez de eso se concentró en el rango, con un arco largo, escogiendo ser una Kaiksit, que, de entre las 9 razas, es la que posee la mejor visión para su montaje. Pensando en dejar que hiciera lo que quisiere en el principio y otras cosas, pero al ver que sus flechas le dan a monstruos a un rango mayor que la magia de fuego y matándolos antes de que puedan acercársele, yo terminé por alabarle en lo profundo de mi corazón. Las flechas arrojadas por arcos en este mundo, bajo distancias normales, tienen sistema de asistencia, como los ataques mágicos para elegir sus blancos, más allá de la distancia, la influencia del viento y la gravedad harán que la flecha falle su objetivo. Sin embargo, Go usa un motor común para simular los efectos de viento y gravedad, así que es como si Sinon hubiera estado entrenando en correcciones manuales por años. Fue lo mismo que cuando fui a Go y usé la habilidad detección de vista que no está en el sistema, esto demuestra las similitudes en hemos hecho usando la semilla, aún hay cosas en la que no había pensado. Mientras pensaba en varias cosas, la puerta del taller, que estaba a mi derecha, se abrió siendo lanzada con fuerza. Estoy de vuelta. Disculpen por la espera. Las dueñas de esas voces eran Lifa y Asuna, quienes habían ido de compras por pociones. Parecía que no habían puesto los objetos en el menú de objetos, sino que los cargaron desde el mercado en unas cestas que cargaban con ellas. Vertieron varias botellas pequeñas sobre la mesa en el centro de la habitación. Una pequeña hada voló desde el hombro de Asuna, era un hada de navegación llamada Yui, aterrizó en mi cabeza y se sentó. Mi avatar, el Spriggan Kirito, tenía cabello largo en puntas, pero por petición de Yui ahora tenía mi antiguo peinado. La razón fue que era muy duro para sentarse encima. Sobre mi cabeza, Yui empezó a hablar con una voz como una campana. Conseguí un poco de información mientras estábamos de compras. No hay ningún jugador o party que haya alcanzado la mazmorra aérea, papá. No, entonces, ¿por qué la ubicación de Excalibur es conocida? Aparentemente, una que es diferente a la que nosotros conseguimos gracias a Tonki, fue descubierta. Y la recompensa de esa quest parece ser un NPC 3 mostrando la ubicación de Excalibur.
Escuchando las palabras de Yui, Asuna, quien estaba organizando las pociones, se dio la vuelta con su largo cabello azul ondeando, frunció un poco el ceño y asintió. Y aparentemente no fue una quest muy pacífica tampoco. Más que una del tipo escolta o recado, fue una del tipo masacre. Ahora, gracias a eso, es una batalla brutal para reclamar los puntos de reaparición de los monstruos en Jotunheim. Seguramente no ha de estar muy tranquilo. Yo torcí mis labios también. Del tipo masacre, como el nombre lo indica, derrotar XX cantidad de monstruos de XX cantidad de clases o conseguir XX cantidad de objetos arrojados de XX clases de monstruos, era esa clase de quest. Naturalmente, como es una quest que requiere una party para mantenerse cazando cierta clase de monstruos. 3. NPC. Non-playable character. En cierta área, cuando otros grupos de la misma quest coinciden en un espacio pequeño, las muchedumbres se pelean por los mejores puntos de respawn 4 en las madrigueras de monstruos, inevitablemente llevan a batallas PvP. Pero, ¿no es eso extraño? Klein, que terminó con su botella de brandy, limpió sus labios y abrió su boca. La espada sagrada Excalibur está sellada en la cámara más profunda de una mazmorra aérea resguardada por poderosos Evil Gods, ¿cierto? ¿Qué significa que haya una quest con la recompensa de un NPC que te lo revela? Ahora que lo mencionas, pues así parece. Silica también inclinó su cabeza, mientras abrazaba a Pina, que bajó de su cabeza a su pecho. Si la recompensa fuera el transporte hacia la mazmorra, sería comprensible. Bueno, lo entenderemos una vez que lleguemos allá, estoy segura. 4. Respawn. Los lugares exactos en donde aparecen los monstruos. Al lado mío, el comentario de Sinon fue tan frío como de costumbre, y justo después de eso, Lisbeth gritó desde el fondo de su taller. ¡Genial! Todas las armas están recuperadas totalmente. Gracias por tu trabajo. Todos cantaron en un coro de agradecimiento. Luego tomaron sus armas que lucían como nuevas, espada, katana, arco y otras armas fueron equipadas de vuelta. Después, desde la mesa, Asuna, por su inherente capacidad de mando, dividió las pociones en 7 porciones, las tomamos e introducimos en el cinturón de equipaje de nuestra cintura. Luego, guardamos los objetos que no podíamos guardar en el menú de objetos que no necesitábamos. Echando un vistazo a la hora del mundo real, mostrada en la esquina inferior derecha de mi campo de visión, vi que eran apenas las 11 am. Tomaríamos el almuerzo y algún tiempo para reposar en cualquier momento, pero seguramente lo haríamos en la primera zona segura de la mazmorra aérea. Mirando alrededor, noté que las preparaciones fueron completadas por todos los 7 miembros más una hada más un dragón, y aclaré mi garganta para llamar la atención de todos. Gracias a todos por venir hoy en respuesta a mi llamada urgente. Los compensaré por esto en espíritu algún día. Así que entonces démoslos mejor. Oh. Pudo haber sido mi imaginación, pero pareció que hubieran unas sonrisas ligeramente sarcásticas mezcladas entre ese coro. Dando la vuelta y abriendo la puerta del taller, me dirigí al túnel secreto que llevaba desde Arun, que está debajo de Yggdrasil, hacia el inframundo, Jotunheim. Y empecé mi marcha. El estrecho callejón, que no era mostrado en el mapa de calles secundarias de Arun, se zigzagueaban de derecha a izquierda, las escaleras subían y bajaban hasta que alcanzaron las puertas del jardín de una casa privada por la que habíamos pasado antes. Era una puerta redonda de madera sin nada especial, en realidad hacía que la gente pensara en ella como un objeto decorativo, una puerta que no podía ser abierta. Lifa introdujo una pequeña llave de cobre que había sacado de su bolsa, dentro del ojo de la cerradura, y le dio vuelta, causando un limpio clink al abrirla. La llave fue añadida a nuestro inventario sin mi conocimiento cuando Tonki nos llevó a través del túnel por primera vez. Así que era posible decir que era imposible abrir la puerta desde el lado de Arun. Tomé los aros de hierro y alé, abriéndose de par en par hacia la derecha y la izquierda, dejando ver las escaleras descendentes que se hallaban dentro. Una vez que la línea de 7 personas hubo pasado, y Klein, que estaba al final de la fila, hubo cerrado la puerta, esta automáticamente se selló a sí misma otra vez. ¿What? ¿Para qué son estos escalones? Lisbeth, quien venía por primera vez, no pudo hacer más que exclamar en voz alta. Las escaleras descendentes, que eran el piso del túnel, tenían un diámetro de alrededor de 2 metros, estaban iluminados por pequeñas lámparas en la pared, que emitían una pálida luz fosforescente, y el largo de las escaleras parecía continuar más allá del límite de que la luz permitía ver. Es como parte de la zona de la torre laberinto en Aincrad. La respuesta vino de Asuna, quien se encontraba al principio de la fila, ya había bajado las escaleras. Las caras de Liz, Silica y Klein se mostraron sorprendidas al mismo tiempo.
Yo puse una sonrisa sarcástica y luego remarqué mi gratitud hacia este túnel. Bueno, si piensan en ir a Jotunheim usando la ruta normal, primero tendrían que conseguir la escalera hacia la mazmorra, que se encuentra en un lugar desconocido en el altiplano de Arun, ir adentro mientras peleas contra los monstruos y, finalmente, derrotar al jefe que custodia el lugar. A una party le tomaría al menos de 2 horas hacer eso, pero esta ruta solo toma 5 minutos. Si yo fuera Lifa, iniciaría un negocio aquí cobrando un peaje de 100 yorudo 5 por entrada. Hey, Oni-chan, salir de aquí sin Tonki simplemente sería una inevitable muerte al caer por un hueco en medio de Jotunheim. Dijo Lifa mientras hacía cara como de cansancio, siempre fue muy directa. En todo el centro de ese gran mundo subterráneo, Jotunheim era un gran hoyo sin fondo con un diámetro de alrededor de 1,5 kilómetros, y había conseguido nombres. 5. Yorudo. Creo que se sobreentiende, pero por si las dudas. Yorudo es la moneda usada en Halo. Como de Ed Central o Low 6. O Great Void 7. La Oli. Sword Excalibur estaba sellada dentro del laberinto aéreo, dentro de la pirámide puesta de cabeza, la cual emergía del techo justo encima de ese vacío. La salida, de las escaleras por las que estábamos bajando, se encontraba cerca de este laberinto, que a la vez, estaba también en lo alto de Jotunheim. Saltar afuera, sin duda alguna, resultaría en caer hacia esa fosa sin fondo y hacia nuestra muerte, devolviéndonos al punto de guardado en el mundo externo sin pregunta alguna. Aclaré mi garganta y dije con una cara estricta. Bien, por esa razón, tomemos cada paso con precaución y sin quejas, damas y caballeros. ¿No fuiste tú el que hizo esto, Sinon, que se encontraba caminando enfrente de mí? Respondió inmediatamente. Aún tan directa e indiferente como siempre, debería expresar gratitud por este Tsukon apropiadamente. 6. Profundo hoyo central. 7. Gran vacío. Gracias por el Tsukomi 8. Dije gracias, y al mismo tiempo tomando su cola de azul claro que se balanceaba enfrente de mí para imitar un Haifibe. Fugia. 8. Nota realizada por el traductor Jab-in. Un estilo tradicional de stand-up comedy, que normalmente involucra a 2 intérpretes, un hombre serio, Tsukomi, y uno divertido, Poke, que intercambian bromas a gran velocidad. Técnica muy utilizada en series, mangas, novelas ligeras, películas, obras de teatro, etc. Araragi y Achikuji en las Monogatari series. De pronto, la arquera Wildka gritó estruendosamente y dio un salto. Se dio la vuelta, y con gran habilidad se echó atrás, pero con facilidad alcancé a echar mi cara hacia atrás antes de que sus 2 zarpas me alcanzaran. Las orejas triangulares y la cola, que es única de la raza Kaiksit, eran, por supuesto, órganos que los humanos no tienen, sin embargo, podían sentir el tacto usando algún mecanismo desconocido. Siendo agarrados con fuerza por un jugador que no estuviese al tanto de causaría una sensación súper extraña, explicación de Sílica, por esa razón, la reacción era siempre muy divertida. La próxima vez que vuelvas a hacer eso, dispararé una flecha de fuego directo entre tus ojos. HMPH. Enfrente de Sinon quien se dio la vuelta rápidamente. Lifa, Liz, Sílica, Asuna, con Yui sentada en su hombro, todas sacudieron sus cabezas en un movimiento perfectamente sincronizado. Klein, que estaba detrás de ellas, clamó en admiración, tú simplemente no conoces el miedo, Solo después de los 5 minutos que se esperaba, mientras la party estaba pasando a través de la corteza externa de Alfheim usando el túnel de escaleras, una mortecina luz blanca podía ser vista al final del túnel. Al mismo tiempo, la frialdad de la atmósfera virtual incrementó con cada paso. Los centelleantes cristales de hielo empezaron a brillar enfrente de sus caras. Después de unos segundos, al fin estábamos fuera de la corteza, nuestra vista captó la panorámica vista de Jotunheim. Las escaleras, que estaban talladas a partir de la delgada raíz del árbol, continuaron en mitad del aire por unos 15 metros más antes de que terminaran. ¡Uah! ¡Wow! Sinon y Sílica, las 2 Kaiksit que veían Jotunheim por primera vez, abrieron la boca al mismo tiempo. Incluso Pina, el pequeño dragón en el hombro de Sílica, batió sus alas enérgicamente. Esparcido bajo los ojos y cubierto de la masiva cantidad de nieve y hielo, estaba el hermoso y duro mundo de la eterna noche. La iluminación venía de los grandes cristales de hielo emergiendo del techo que nos rodeaba, los cuales dejaban pasar un poco de la luz del exterior. Otras fuentes de luz eran las hogueras color verde, amarillo o azul púrpura que encendían en el castillo y la fortaleza de las tribus Evil God 9. Dios demonio, monstruo. Esparcidas por un lado y otro en la superficie.
La altura desde el suelo hasta el centro del techo podía alcanzar 1 kilómetro, y la incontable cantidad de monstruos Evil God en el campo no podía ser vista desde esta altura. Y justo por debajo estaba la fosa sin fondo, tragándose toda la luz, de Void. Devolviendo la vista desde debajo de vuelta al frente, era una escena impresionante, difícil de describir con palabras. El sinnúmero de raíces que trepaban, las raíces de Yggdrasil permanecían a buena altura sobre el suelo de Alfheim, parecía que sostuvieran el delgado bloque de hielo azul que sobresalía marcadamente del techo, el cual era nuestro destino, la Aerial Dungeon 10, que tenía la forma de una pirámide invertida. Su base era de 300 metros por cada lado, y la altura era aproximadamente lo mismo. Los múltiples cuartos y pasajes que habían sido cavados en el hielo podían ser vistos desde esta distancia, así como también la enorme sombra que yacía allí. Finalmente, mi vista se enfocó en la afilada punta al fondo de la pirámide invertida. 10 mazmorra aérea. Aún con el rasgo especial de incremento de capacidad de visión nocturna, propia de raza de los Spriggan, era complicado de ver el resplandor dorado que brillaba tenuemente. Al fondo de esa brillante luz estaba mi motivación, el arma de clase legendaria, la más fuerte en Halo, la Holy Sword Excalibur se encontraba sellada allí, esperándome. Después de haber terminado de confirmar el estado general, Asuna mantuvo su mano derecha levantada y empezó a recitar las suaves palabras de hechizo. En ese momento, el cuerpo de todos los presentes fue rodeado por una delgada luz azul, y un pequeño icono apareció en el medidor del HP, en la parte superior izquierda de sus campos de visión. Inmediatamente, el frío desapareció como si vistiéramos una chaqueta. Eso se debió a un hechizo de apoyo, aumento de la resistencia al frío. Muy bien. Lifa asintió después de escuchar la voz de Asuna. Se llevó los dedos de su mano derecha a los labios y silbó con fuerza. Después de unos segundos, un chillido mezclado con el sonido del viento se acercó lentamente. En contraste con la oscuridad del vacío, una sombra blanca se podía ver ascendiendo. Desde el costado del cuerpo, lucía como un pez espátula, o un Shamoji 11, con 8 aletas parecidas a alas blancas estiradas hacia afuera. Colgando por la parte inferior del cuerpo había numerosos tentáculos como si se tratara de hiedra. Su cabeza tenía 3 ojos negros en cada uno de los 3 lados, y una larga nariz extendida. El Evil God originario de un elefante medusa, con esta extraña aunque hermosa forma, era Tonki. Tonki-san. Desde el hombro de Asuna, Yui le llamó con toda su voz, el extraño Evil God chilló una vez más. Ascendió en movimiento de espiral mientras batía sus fuertes alas. Con su forma haciéndose cada vez más grande, los 4 que venían por vez primera a estos terrenos iban echándose atrás subiendo las escaleras. Está bien, este chico es herbívoro. Después de decirles esto, Lifa se dio la vuelta y sonrió. 11 Shamoji. Cuchara que asemeja a una espátula y es usada en Japón para servir arroz. Aunque, el otro día le di pescado que traje desde arriba, y él lo comió todo de un solo bocado. Klein y los otros echaron otro paso más atrás, pero las estrechas escaleras no les daba más espacio para retirarse. Una vez que Tonki estaba justo enfrente de nosotros, estiró su nariz desde su cara, la cual todavía asemejaba a la de un elefante, y con su punta, toda tupida de pelo, acarició los parados cabellos de Klein. Tubiro. Empuje la espalda del espadachín, el cual hizo un extraño sonido. Vamos, móntate en su espalda. Aunque digas eso, yo no sé manejar carros americanos y volar en elefantes. Fue la última voluntad de mi abuelo el otro día en el café. Dice, tu abuelo me dio unos caquis secos hechos en casa, ¿verdad? Estaban deliciosos, por favor, tráeme más la próxima vez. Después de decir eso lo empuje por la espalda otra vez. Klein, temerosamente, dio un paso sobre el hombro de Tonki y luego pasó a su espalda. Después de ello pasó Sinon, la cual, como de costumbre, no tenía miedo. Seguida por Silica, la amante de animales, quien parecía haber agregado a Tonki a su lista de objetivos. Lisbeth, con una inesperada voz femenina, dijo Yokoraso. Mientras seguía al resto. Luego Lifa y Asuna, para quienes no era la primera vez, abordaron, y por último, yo, rascando ligeramente la nariz de Tonki antes de saltar a su espalda de monstruo clase Evil God, la cual tiene un largo total de más de 10 metros. Muy bien, Tonki, por favor llévanos a la entrada de la mazmorra. Gritó Asuna, que se sentó justo detrás de su cuello. Tonki alzó su nariz y chilló una vez más, después, lentamente batió sus 8 alas para moverse hacia adelante. Para mí, esta era la 50ª vez que me montaba en la espalda de Tonki, el Evil God del tipo volador, incluyendo cuando solo andábamos jugando por ahí. Aunque no lo había mencionado, cada vez que me montaba aquí pensaba,
Hey, ¿qué pasará si caemos desde aquí? Eso era lo que yo pensaba, aunque, francamente, fue Lisbeth quien, sentada detrás de mí, preguntó aquello. Así es. Era una ley de Jotunheim que ninguna de las razas de Halo pudiesen volar aquí, y obviamente. Dependiendo de qué tanta habilidad se tuviera, ocurriría algún daño si se cayera de una altura mayor a 10 metros, y cayendo de más de 30 metros te llevaría a una muerte instantánea. Sin embargo, el actual vuelo de Tonki iba por la altura de los cientos de metros. No había necesidad de pensar en qué pasaría si cayéramos desde esta altura. Desde luego, había unas medidas de seguridad, como agarrarse de los tentáculos por debajo de su panza, pero preferiría no tener que hacer eso. Mientras parecía que todos tenían la misma preocupación en sus cabezas, únicamente Lifa, la Speedolly 12, quien estaba sentada al frente, con Yui que se movió para sentarse en su cabeza, y Pina se encontraba abrazada por Sílica, eran las que se sentían cómodas. La que respondió a la pregunta de Liz fue Asuna, quien se encontraba muy unida sentada al lado de ella. Con una expresión algo rígida, miró hacia mí, sonrió y luego dijo: 12 Santa de la velocidad. Hubo una persona que escaló el pilar que conectaba al siguiente piso en el viejo Aincrad y cayó. Estoy segura que eso es lo que experimentaría una persona al caer de aquí. Caer desde esta altura, ¿no sería un gato más adecuado para eso? Las dos felinas hicieron cara seria inmediatamente y batieron sus cabezas repetidamente. Durante el intercambio, Tonki estaba todavía batiendo sus 4 pares de alas, deslizándose lentamente a través del aire. Más arriba estaba la terraza de entrada a la Aerial Dungeon hecha de hielo. La entrada se hallaba en la parte superior de la pirámide invertida. Afortunadamente sería un viaje tranquilo hasta el final. Yo deseé eso en secreto. Pero en ese momento, sin ninguna advertencia, Tonki plegó sus alas y empezó a caer en picada rápidamente. ¡Uaaah! Fue lo que gritaron los dos hombres. ¡Kiaaah! El sonido hecho por el grupo de chicas. ¡Yao! Y esa, fue Lifa. Desesperadamente junté ambas manos en el aire, el cual se iba poniendo denso, para soportar la fuerte presión del viento. El ángulo de caída era casi vertical, el terreno por debajo iba acercándose progresivamente. ¿Pero por qué hizo esto tan repentinamente? Hasta ahora cada viaje entre las escaleras en la raíz del árbol y la terraza de hielo había sido como una lenta ronda de patrullaje. ¿Estaría cansado de ser usado como un taxi? ¿O el pescado que Lifa le había dado anteriormente le pesaba en el estómago? Mientras pensaba en cosas que no serían benéficas para mi salud, los detalles del suelo cubierto de hielo y nieve iban adquiriendo mayor precisión. Parecía que Tonki apuntaba al borde más al sur de la gran fosa, debo ir. Sí, ese fue el lugar donde una vez Lifa y yo peleamos con la emboscada de la party hecha de un dinés que trataban de matar a Tonki. Inmediatamente después de eso, la súbita desaceleración hizo que nuestros cuerpos se inclinaran y se pegaran a la espalda del Evil God. Tonki desplegó sus alas para aplicar frenado a la caída en picada. Al menos parecía que no quería ensuciar el suelo con la carga que llevaba. Levanté mi cuerpo mientras aliviado, exhalaba aire. Miré hacia abajo desde la espalda de Tonki y una vez que empezó a ir horizontal nuevamente, ya la altura era de alrededor de 50 metros. Ahora el estado del suelo era claramente visible, como una foto aérea de alta definición. Árboles muertos con estalactitas colgando de ellos. Ríos y lagos congelados. Luego. Lifa, que se sentó en la cabeza de Tonki, repentinamente alzó la voz y estiró su cuerpo. Luego apuntó a un espacio en el suelo mientras cambió su voz a algo que sonaba casi como un grito. Oni-chan, mira hacia allá. Habiendo escuchado eso, los otros 5 y yo volteamos a mirar hacia la izquierda, en la dirección que Lifa había apuntado con sus dedos. Repentinamente apareció un efecto de luz cegadora, que dio justo en mis ojos, los cuales están acostumbrados a la luz tenue. Luego, con un poco de retraso, apareció un sonido con un tono bajo. Basado en eso, sin duda alguna, se trataba de un ataque mágico a gran escala. Tonki hizo un triste truene. La razón para el chillido sería descubierta en breve. El ataque estaba concentrado en el cuerpo tipo Mang 13 que se hallaba sobre unos tentáculos, con larga nariz y orejas de elefante, era un gran monstruo medusa. Del mismo tipo que Tonki antes de someterse a la metamorfosis. Ahora, el ataque era de una emboscada a gran escala de una party con más de 30 miembros. Por los diferentes colores de cabello y los diferentes tamaños de cuerpo, parecía una fuerza de distintas razas mezcladas. Si se mirara solo de esa manera, se podría decir que era una Evil Godund Party 14 típica. Pero lo que vio Lifa y nosotros no, fue el hecho que no solo los jugadores atacaban al elefante medusa.
con una altura cercana a 6 o 7 veces la de los gnomes 15, y teniendo forma de un humano, tenía 4 brazos y 3 caras alineadas verticalmente. El color de su 13 es un tipo de wagashi, golosina japonesa, tradicional. 14 partida de cazadores de dios demonio 15 se refiere a la raza. Piel era como de metal pálido, sus ojos levemente rojos recordaban al color del carbón ardiendo. Era igual al monstruo Evil God humanoide que trató de matar a Tonki la primera vez que lo encontramos. Cada uno de sus brazos sostenía una tosca espada como de metal, las desafiladas espadas acertaban repetidamente en la espalda del elefante Medusa. Su dura coraza se quebró y los fluidos corporales salían a borbotones mientras los jugadores seguían disparando hechizos, flechas, y habilidades de espada en las aberturas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Alguien domó a los Evil God humanoides? Susurró Asuna mientras respiraba entrecortadamente. Cílica batió su cabeza fuertemente y respondió. Eso es imposible. El índice de éxito para domar a monstruos de la clase Evil God, incluso con el máximo nivel de habilidad y un equipo de incremento completo, es 0,00%. Eso significa. Klein pasaba la mano por su rojo cabello mientras se quejaba. Eso fue, como lo diría pedir un aventón sería el término. Atacar al elefante Medusa en conjunto con esos ataques de los 4 brazos y tomando el crédito del último golpe al final de todo, pero me pregunto harán con el control de amenaza en esta situación. Comentó Sinon calmadamente, a pesar de que sus cejas se mantenían bastante juntas. Por supuesto era como decía Sinon, acerca de los patrones de ataque de los Evil God, no sería una sorpresa que volteara su atención a algún jugador que realizara algún hechizo o una habilidad cerca, así no le causara daño alguno. Sin poder entender la razón, nos mordíamos el labio mientras veíamos la escena, y finalmente el largo cuerpo del Evil God elefante Medusa tembló y cayó sobre un costado del campo de nieve. En ese momento, las espadas de hierro y los hechizos se precipitaron a Irugu. El elefante Jellyfish gritó de agonía antes de que su cuerpo se convirtiera en una gran pila de piezas con forma de polígono que se esparcían en el aire. Kuo hizo Tonki otra vez con tristeza. Lifa, quien estaba sentada en su cabeza, temblaba. Y a su vez, sobre la cabeza de Lifa, Yui miraba hacia abajo con una expresión de tristeza en su rostro. Sin poder encontrar palabra alguna que pudiera confortar a Lifa y Yui, mi mirada se mantuvo en la parte de más abajo. De improviso, abrí más mis ojos por la sorpresa. El gigante de 4 brazos que no se hallaba domado, provocado, o aturdido, levantó su pie y rugió por la victoria. Mientras las docenas de jugadores que allí habían hacían poses que expresaban audacia, luego, ambas partes empezaron a moverse hacia su nuevo objetivo. ¿Por qué no pelean entre ellos? Un sonido ronco escapó de Asuna, quien estaba a mi lado, después de ello pareció notar algo y levantó la cara. ¡Ah! Allá, miren. Apuntó a la colina en el lado derecho, a lo lejos. Los efectos de la batalla también aparecieron desde allá violentamente. Enfoqué la vista y pude ver un gran grupo de jugadores, esta vez asistidos por 2 Evil God humanoides. Parecía que estaban cazando al Evil God del tipo lagarto con muchas piernas. ¿Qué demonios pasa aquí? En respuesta a la confusa pregunta de Klein, Lisbeth murmuró en voz baja. Quizás sea como Asuna dijo arriba hace un momento, la nueva que es del tipo masacre en Jotunheim. Asistencia por parte de los Evil God humanoides para exterminar los Evil God animales. O por lo menos eso parece. Después de escuchar ello, todos ellos tomaron aire al mismo tiempo. Era probable que fuera de esa manera. Si era durante la quest, sería posible unir fuerzas con ciertos mobs. Pero ¿cuál era la razón para que la recompensa de la quest estuviera relacionada con la Holy Sword Excalibur? Esa espada se hallaba sellada en el interior de la fortaleza de los humanoides, lo que significa que uno no podría llegar hasta ella sin antes vencer a los propios humanoides. Mientras pensaba en ello, levanté la vista a causa del brillo reflejado por la gran pirámide de hielo que estaba más arriba. Sin embargo, de ahí no era de donde venía la luz. En lo más alejado de la espalda de Tonki, donde nadie estaba sentado, partículas de luz aparecieron sin ser notadas, y se condensaron para producir una forma humana. Una larga vestimenta con forma de bata, ondulada cabellera rubia que iba de la cabeza a los pies. Una elegante mujer y rostro de notable belleza. Gran. Salió de mi boca, y al mismo tiempo, Klein, que rápidamente se había dado la vuelta, completó la palabra que no se suponía debía ser dicha a una mujer. Sin embargo, eso podría ser perdonable. La altura de la mujer era, basada en nuestra estimación, de más de 3 metros. Afortunadamente, las primeras palabras de la misteriosa mujer que dirigió a nosotros sonaron como si ella no hubiera sido afectada por lo que habíamos dicho.
Su serena expresión se mantuvo hasta que abrió los labios. La fluida voz, a diferencia de la de los jugadores, llevaba un tono solemne. Yo soy Queen of the Lake 16 Ur 17. La gran Oneesan rubia nos siguió hablando. Vosotros, hadas, ¿quiénes tienen relación con nuestra estirpe? ¿Estirpe? Di la vuelta con cierta duda en mis pensamientos. Parecía que aquellas palabras iban directamente a nosotros, quienes montábamos a Tonki. ¿Era esta mujer la amiga de los Evil Gods de tipo animal que habitaban en Jotunheim? Pensé en eso, pero en ese momento finalmente me di cuenta que la gran mujer que se hallaba ante mí, que se llamaba a sí misma Queen of the Lake, era 100% no humana. Los bordes de su rubio cabello eran como afilados, separados y ondulados tentáculos. Las extremidades, dentro de la bata, que podían ser vistas, estaban cubiertas escamas perladas. Similar a 16 la reina del lago. 17, NTJ/IN. Comúnmente conocida como Urdo-Urt, una de las 3 nornas de la mitología nórdica. Tonki, la extraña forma de la gran criatura, había tomado prestada una apariencia humana, pero aún así, no dejaba de ser impresionante. A vosotros, mis 2 hermanas y yo, tenemos una petición. Por favor, salven esta tierra de la invasión de la Frost Giant Tribe 18. Lo que pensé mientras escuchaba la historia fue, primeramente, esta gran mujer es que... El color del cursor no desapareció, ni siquiera cuando le enfocaba con mi visión, era seguro que no se trataba de la figura de algún hechizo de encantamiento de algún jugador. ¿Se trataba de algún inofensivo NPC eventual? ¿Era alguna trampa tendida por los agresivos mobs de la quest? ¿O era algún avatar controlado por un GM19 humano? No podía llegar a conclusión alguna. Luego, imprevistamente, sentí un sutil peso en mi hombro izquierdo. Y al mismo tiempo, un tierno susurro de Yui. 18 Tribu de los Gigantes de Nieve 19 General Manager. Administrador principal. Papa 20, esa persona es un NPC. Pero es un poco extraño. No pareciera que hablara basada en una respuesta de rutina programada, como suelen hacer los NPC. Su programa núcleo está conectado al módulo del motor de lenguaje, entonces, ¿es una especie de AI-21? Sí, papa. Mientras pensaba en lo que dijo Yui, seguí escuchando la historia de la mujer. NPC. Queen of the Lake dirigió su perlada y brillante mano derecha hacia el vasto mundo subterráneo y dijo: este Jotunheim una vez fue como su Alfheim, con la bendición del World Trade Brasil, cubierto por el hermoso verdor y agua. Nosotros, la Rock Giant Tribe 22, y esa estirpe de bestias vivíamos juntos en armonía al mismo tiempo. Con esas palabras, el escenario circundante cubierto en hielo y nieve, sin que nos diéramos cuenta, se batió y se tornó borroso. Apareciendo como una 20 así, sin coma. En inglés papa viene siendo el homólogo de pa en español. 21 Artificial Intelligence. Inteligencia artificial. 22 Tribu de los Gigantes de Rocas. Capa de ilusión. Era el escenario de la historia de Ur. El mundo lleno de plantas, campos de flores, y agua pura. Se podría decir que era incluso más rico que los territorios de los gnomes o los salamander, allá arriba. Incluso más sorprendente aún, detrás de Queen Ur, donde estaba la fosa sin fondo, Great Void, en este otro mundo no había nada. En vez de eso, había un lago lleno con traslúcida y destellante agua. Las gruesas y apiñadas raíces del World Tree que bajaban desde el techo, en este mundo alcanzaban el lago sin dispersarse en otras direcciones. En la parte más elevada de las raíces sobre el agua, habían casas hechas de leña, no, probablemente un pueblo era una definición más acertada. La escena era similar a la de la capital central Arun, arriba en la superficie. Ur bajó su mano derecha, y la ilusoria escena desapareció. El gélido mundo de hielo, Jotunheim, reapareció. Ella se mostraba indiferente, pero hubiera podido imaginarla con ojos llenos de tristeza, mientras continuaba hablando. Además de eso, en las tierras bajas de Jotunheim, solía existir el país de hielo Niflheim. Esa tierra era gobernada por el rey de la Frost Giant Triberim. Él una vez se transformó en lobo y se infiltró en este país, seguido de ello robó la Excalibur, The Sword Which Cut All of Steel Antre 23, forjada por el dios herrero Volumne 24, y fue lanzada dentro del Urs Spring 25, en el centro de este mundo. La espada cercenó las gruesas raíces del World Tree, y en un instante, Jotunheim dejó de recibir la bendición de Yggdrasil. Esta vez, Ur levantó su mano izquierda, y la capa de ilusión se regeneró. Solo pudimos quedarnos sin palabras mientras veíamos la apabullante escena. Las raíces del World Tree, las cuales se expandían por toda la superficie del gran lago, Urs Spring, temblaron y flotaron sobre la superficie, luego se encogió en el techo. El pueblo construido encima de las raíces colapsó en un instante.
23 La espada que corta todo lo hecho de metal y árboles. 24, NT-in. Ouailand el herrero, es un legendario maestro herrero de la mitología nórdica. 25 Manantial de Ur. Al mismo tiempo, todas las hojas del árbol cayeron, la grana se marchitó, y la luz se opacó. Los ríos se congelaron, el frío se condensó, en lo que una tormenta de nieve arrasó. La gran cantidad de agua en el Urs Spring se congeló de inmediato y se convirtió en la gran masa de hielo que quedó envuelta y tirada hacia arriba por las raíces del World Tree conforme se iban retrayendo en el techo. El gran número de criaturas habitantes del lago escaparon de allí y cayeron. Entre ellos había del tipo elefante medusa, como Tonki. Las raíces del World Tree ascendieron y alcanzaron el techo de Jotunheim o lo que solía ser la corteza de Alfheim, y la mitad de la gran masa de hielo que cargaban penetró en el mismo techo. Esa masa de hielo, sin duda alguna, fue titulada con el nombre honorario de Inverted Ice Pyramid 26 en la actual Jotunheim. En lo más recóndito de la masa de hielo, una estalactita de borde filoso, una centelleante luz dorada podía ser vista. Aquello provenía de la espada lanzada por el Frost Giant King 27 Rim, la espada que había cortado la conexión entre el World Tree y Jotunheim. Esa era, sin ninguna duda alguna, la Excalibur. 26 Pirámide invertida de hielo. 27 Gigante Rey de las Nieves. Una vez hubo perdido todo su agua, el una vez hermoso lago, se volvió en una gran fosa sin fondo. Ur bajó su mano izquierda, haciendo que desapareciera la ilusión. Sin embargo, esta vez no hizo demasiada diferencia con respecto al panorama actual. El mayor cambio fue la masa de hielo en el techo, el cual se había reestructurado para convertirse en una dungeon. La existencia de la Excalibur en el fondo de la pirámide también había sido confirmada por Lifa y por mí, con nuestros propios ojos. Los subordinados del Rey Rim, la Frost Giant Tribe, está preparando un gran plan para invadir Jotunheim desde Niflheim. Muchos de nosotros, la Rock Giant Tribe, hemos sido capturados y aprisionados en varias fortalezas y castillos que ellos han construido. El rey construyó el castillo Rimeimr en la masa de hielo que una vez perteneció al Urs Spring, y gobierna estas tierras desde el castillo. Sin el poder que una vez poseímos, mis dos hermanas menores y yo hemos tenido que escapar al fondo de cierto manantial congelado. Los ojos de Ur se veían medio abatidos, retornó a la historia que estaba probablemente a punto de terminar. Habíamos olvidado brevemente que ella era un NPC, y que el relato no era más que una quest del juego. La escuchamos sin decir nada. La Frost Giant Tribe no quedó satisfecha con únicamente eso, sino que también quiere masacrar a cada uno de los de mi estirpe, las bestias que viven en esta tierra. De esa manera, mi poder se desvanecerá por completo, y eso le permitiría a Rimeimr flotar hacia el plano de más arriba, Alfheim. ¿Qué? Si eso pasa, Arun será completamente destruida. Gritó Klein, que parecía estar completamente absorbido por la historia. La rutina de respuesta sin programación y media hay, Quinura sintió a las palabras de Klein, y luego dijo. El Rey Rim planea envolver de nieve y hielo a Alfheim, para después continuar el ataque hasta llegar a Copa del Árbol Yggdrasil, donde se encuentra la Golden Apple 28. Su objetivo es conseguir dicha fruta. ¿Algo así se encuentra allá arriba? Pensé por un momento, después repentinamente me di cuenta, cerca de la cima del World Tree, había una extremadamente poderosa águila, un mod que custodia un área inaccesible. Había una posibilidad de que la Golden Apple se encontrara allí adentro. Ura volteó a mirar al suelo, sus cejas aún pobladas de tristeza. Irritado por no poder destruir mi estirpe tan fácilmente, Prim y los Frost Giant Generals 29 empezaron a usar el poder de vosotros, las hadas. Invitándolos a cazarme. 28 Manzana dorada. 29 Generales gigantes de las nieves. Especie, usando la Excalibur como recompensa. Sin embargo, a Rim le es imposible cederla a la espada a otros. Una vez que Rimeimr pierda la Excalibur, las bendiciones de Yggdrasil volverán a esta tierra, y su castillo se derretirá. Entonces, la Excalibur como recompensa es una mentira. Es posible que haya una quest así. La reina generosamente asintió y respondió a la eufórica voz de Lisbeth y dijo. Cuando el dios herrero Volumne forjó la espada, él desechó una que había estropeado al fallar un golpe con el martillo, la cual lucía justo como la Excalibur, pero que en realidad se trataba de la Fake Sword Calibur 30. Probablemente Rim dará esa falsa espada como recompensa, que aunque es lo suficientemente fuerte, no posee la verdadera fuerza de la verdadera. 30 falsa espada Calibur. ¿Está bien que el rey haga eso? Lifa murmuró confundida. Ura sintió otra vez y luego exhaló profundamente. Esa malicia es el arma más poderosa de Rim.
Pero él está muy impaciente por destruir mi especie, y cometió un error. Para poder cooperar con las hadas guerreras que él atrajo usando la falsa recompensa, casi todos sus subordinados gigantes se encuentran en el campo. Así que, la defensa del castillo en este momento es algo pobre. Llegados a este punto, finalmente me di cuenta del futuro de esta esta petición de la reina. Queen of Deleipur estiró su largo brazo en el aire hacia Rimeimr, y dijo: vosotros, hadas, por favor invadan Rimeimr y remuevan la Excalibur de su soporte. De alguna manera, eso fue un relato asombroso. Fue lo primero que Asuna murmuró después de que Queen of Deleipur se deshiciera en brillantes gotitas y desapareciera. Tonki emprendió el ascenso una vez más, aunque esta vez fue gradualmente. Sus palabras fueron seguidas por las de Sinon, la cual parecía haber recuperado sus pensamientos, hablando mientras movía su cola azul claro. Esto es una quest normal, ¿verdad? Pero no es demasiado buena la historia de esta misión. Una vez que todas las bestias tipo Evil God sean aniquiladas, los gigantes de las nieves invadirán la superficie, ¿no fue eso lo que ella dijo? Sí, así es. Asentí, luego volteé mi cabeza con los brazos cruzados. Pero, ¿los administradores irían así de lejos sin ninguna actualización o noticias de evento? Para cualquier otro un boss invasión event 31. Normalmente vendría una noticia de aviso con al menos una semana de anticipación. Todos asintieron estando de acuerdo en ello. Después de eso, Yui, quien estaba sentada en mi hombro izquierdo, voló al medio de todos nosotros y dijo en un tono que todos le pudieran oír: bueno, puede que esto sea solo una suposición, pero con una pequeña pausa, así como si estuviera pensando en lo que estaba a punto de decir, entonces continuó. Alfheim Online, gracias a DSET 32, tiene una gran diferencia con respecto a otros no. Y eso es que el sistema operativo del juego no está basado en la versión reducida por defecto del Cardinal System 33, sino que usa por completo la misma versión de especificaciones que solía ser usado en el antiguo Sword Art Online. 31 evento de jefe invasor. 32 la semilla. 33 sistema cardenal. Eso era definitivamente correcto. No se trataba de una historia que quisiera recordar, pero Halo fue creado por un hombre que fue poseído por la codicia, para poder usar algunos de los jugadores del viejo SAO en sus investigaciones ilegales, se encargó de copiar por completo el servidor original de SAO. Así que, por supuesto, la autonomía del sistema cardinal que operaba en el mundo de Halo tiene las mismas capacidades que el usado en SAO. Yui miró a su alrededor como le prestábamos atención, luego añadió: el Cardinal System original tiene unas cuantas funciones que han sido eliminadas en la versión reducida. Una de ellas es la Automatic Quest Generation Function 34. La misma recolectará leyendas y folclore del mundo a través de la red, y continuará creando una cantidad infinita de quests, usando los nombres adecuados y los patrones de historia que... A Klein se le cayó su desafeitada barbilla conforme grunó. 34 Función de creación automática de misiones. Eso significa que esa desastrosa quest del Pacific, NT. No sé a qué se refiere, que hicimos en Minecraft fue creado por Sistema Sama. Puedo recordar muchas de ellas. En el momento que alcanzamos el piso 75, aquellas listadas en la base de datos de las quest en la tienda de información excedían las 10.000. De una sola vez, para poder conseguir los fondos administrativos, la guild tuvo que ponerse seria al tomar muchas de esas quest, dijo la sublíder del COP mientras sacudía su cabeza. Silica, que se encontraba a su lado, volteó la vista hacia la distancia y dijo en silencio: además de eso, pude escuchar esto algunas veces mío. Era probablemente en el piso 30, la quest de masacrar a los ogros, que usaban extrañas máscaras y motosierras, donde no importaba cuántas veces fueran exterminados, a la semana siguiente la quest aparecería en la tabla de boletines otra vez. ¿De cuál leyenda habrá venido eso quest como esas? Yo también tengo muchas en mi memoria, pero a este nivel, hasta que alcanzáramos la pirámide de hielo, esto sería una reunión para desahogarse de la antigua Aincrad. Así que, para poder volver al tema original, aclaré mi garganta y dije: ¿eso quiere decir, Yui, esta quest también creada por el Cardinal System? Juzgando por el comportamiento del NPC de hace un momento, la probabilidad es alta. Podría ser posible que el Automatic Quest Generator que había estado detenido hasta ahora, haya sido reseteado desde el lado de los administradores. Yui continuó con una cara algo complicada hasta que asintió a mi pregunta. Si la historia sigue progresando de esta manera, la situación terminará siendo de la peor manera. Ese dungeon de hielo flota hasta Alfheim, que está más arriba, Arun colapsa, los monstruos clase Evil God empiezan a aparecer en la superficie. No, incluso peor, sus labios se cerraron por un momento, luego la chica Ia continuó con una aterrada expresión.
De acuerdo con los datos en mi archivo, como Halo ha incluido partes de la mitología nórdica en la quest, ello seguramente conducirá a la llamada de Last War 35. No solo invadirán aquellos de la Frost Giant Tribe de Jotunheimr y Flamer, sino también los del plano más 35. La última guerra. Bajo, Muspelheim, la Flame Giant Tribe 36 aparecerá también, y quemarán el World Tree. Eso es Ragnarok. Sugua Lifa dijo rápidamente. Ella, que ama las leyendas y la mitología, tiene esa clase de libros en su cuarto. Inmediatamente abrió sus ojos Esmeralda y gritó pero. Algo como eso, el sistema de juego no debería poder destruir completamente sus propios mapas. Lo que dijo tenía sentido. Pero Yui sacudió ligeramente su cabeza. El Cardinal Siste original tiene completa autoridad para destruir el mapa. Eso se debe a que después de todo, la finalidad última del antiguo Cardinal era la de destruir el castillo flotante, Aincrad. Esta vez nos hundimos en un completo silencio, sin poder decir nada. La siguiente persona en abrir su boca fue Sinon, quien hasta ahora había permanecido mayormente como oyente. 36 Tribu de los Gigantes de Fuego. Si ese Ragnarok realmente llegara a suceder, y no fuera la intención de los administradores, ¿sería posible revertirlo? Oh, eso es, así es. Klein asintió repetidamente. Para simplificar, Rollback 37 sería usado para reescribir la situación actual con un respaldo. Esto es hecho principalmente cuando jugadores consiguen beneficios imprevistos gracias a bugs 38 o revisiones de programación. En este caso, si las tierras de Alfheim se vuelven un panorama abrasado, aunque eso no afectaría la experiencia o los ítems individuales de cada jugador, nadie querrá que el lugar completo sea como el territorio Burnland 39 de los Salamander. Sin embargo, por alguna razón, esta vez Yui no asintió afirmándolo. 37 Algo muy común en Moss, Rollback, revertir, es una medida que se usa cuando hay una falla en el juego que requiera de retroceder el tiempo en el juego. Generalmente son fallas como que el drop de un ítem excelente se multiplicó increíblemente, cosas así, o hubo una invasión a una ciudad que jamás debió pasar, etcétera etcétera. 38 Termino para referirse a fallas de programación que pueden usarse para hacer trampa. 39 Tierra quemada. Sería posible si los administradores hacen un backup manualmente a toda la información y mantiene la información de datos físicos en un lugar separado. Sin embargo, si utilizan la Cardinals Automatic Backup Function 40. Dependiendo de la configuración, podría ser posible que la backup afectara únicamente los datos de los jugadores y no incluya los campos. Una vez más todos nos quedamos en silencio por 2 segundos. De pronto Klein gritó oye y luego abrió la ventana de sistema. Pero justo después de eso, se agarró la cabeza y dijo no es bueno. ¿Qué hiciste? Preguntó Lisbeth mientras volteaba a ver a la miserable cara del espadachín. Bueno, llamando a un GM, esperando para confirmar si ellos saben algo acerca de lo que pasa. Pero en estos momentos no son horas de atención técnica fin de año, domingo, y aparte en la mañana. 40 Función de backups automáticos del Cardinal. Suspiré, sacudí mi cabeza, luego volteé a mirar hacia arriba. La gran pirámide de hielo estaba bastante cerca ahora. Tiene 300 metros de ancho a cada lado, si penetrara a través de Arun seguramente causaría un gran clamoreo. Mientras que la mitad de su población ha emigrado a Yggdrasil City 41 a lo alto del árbol, con la base de asalto para la avanzada del Dungeon en la meseta de Arun, el principal mercado de comercio para todas las razas, y las familiares noches de fin de semana abarrotadas de gente. Era un pueblo lleno de mis más profundos recuerdos. Cuando se llega a esto, no queda más que tomar acción, Oni-chan. Lifa mantenía su mano derecha arriba con un medallón colgando de ella. Le fue dado por Queen of the Leikur, una gran joya hábilmente cortada estaba incrustada en ella. Pero ahora, más del 60% de ese corte se había sumido en oscuridad, no pudiendo reflejar luz alguna. Cuando la joya se hubiera teñido completamente con oscuridad, eso significaría que todas las bestias del tipo Evil God habrían sido completamente aniquiladas sin dejar ni 41 ciudad Yggdrasil. Una a salvo, y Ur sería despojada de todo su poder. En ese momento, la invasión a Alfheim por parte de Frost Giant Kingdom empezaría. Así es. De todas formas, inicialmente nos reunimos hoy para entrar al castillo y conseguir Excalibur. Que las defensas se encuentran bajas es un punto a nuestro favor, ascendí. Luego abrí la ventana de sistema y manipulé la configuración del equipamiento.
Largas espadas cruzadas aparecieron en mi espalda, una había sido humildemente hecha por Lisbeth en su taller, y la otra había sido tirada hace un tiempo por el jefe del piso 15 en el nuevo Aincrad. Mirando nostálgicamente a mi espalda que tenía las dos espadas cruzadas, Klein sonrió de oreja a oreja y gritó, «¡Muy bien! Esta es la última Gran Quest del año. Lo he decidido, aparezcamos en la página principal de mañana de Motomorrow». El objetivo era algo realista, así que esta vez Lisbeth no hizo ninguna sonrisa sarcástica. «Oro», dijeron todos en coro. Tonki por debajo de nuestros pies movió sus alas bruscamente y chilló un KRRRN. El Evil God volador incrementó su velocidad de ascenso y cruzó la pirámide en un momento, su gran cuerpo sobrevoló en la entrada en lo alto de la pirámide. Lifa, quien fue la última en bajar, saltó al suelo de hielo, palmeó la gran oreja de Tonki y dijo, «Espera un poco, Tonki, de seguro que recuperaremos tu tierra». Se dio la vuelta y aló de la espada que se hallaba apenas colgando de su cadera. Al mismo tiempo, todos empuñamos nuestras armas también, de frente a las enormes puertas gemelas de hielo, que se alzaban a lo alto enfrente de nosotros. Justo como había dicho aquí no había ni un guardia, como de costumbre, y las puertas empezaron a abrirse. Cambiando miradas los unos a los otros, rápidamente nos establecimos en formación, con Lifa, Klein y yo, en la primera fila. Liz y Silica estaban en el medio, mientras que en la fila posterior se hallaban Asuna y Sinon. Dimos el primer paso en el piso de hielo para empezar la marcha, e irrumpimos en el enorme castillo Rimeimr. En Halo, el límite de cantidad de persona en una party era, extrañamente, 7 personas. La razón por la que no usaban un límite de 6 u 8 como la mayoría de los otros juegos, hasta ahora, no había sido publicada oficialmente. De esa forma, el tamaño máximo para una party de asalto era de 7x7 o 49 personas. Las ganancias obtenidas de los monstruos serían automáticamente distribuidas por el sistema, dado que la distribución manual sería muy engorrosa para calcular. Bien, del espacio para 7 personas, si era llenado únicamente con amigos cercanos, 5 sería mucho más ajustable. Con Asuna, Liz, Silica, Lifa y yo. Todos éramos estudiantes de secundaria, es más, 4 íbamos a la misma escuela y 2 vivíamos juntos, así que el horario sería muy fácil de establecer. El sexto y séptimo espacio serían muy fácil de llenar, por el empleado de compañía Klein, dueño de café y maestro bartender ágil, el experimentado burócrata Jriseig, o el amigo de Lifa en la vida real Recon. Recon es también un estudiante de secundaria, él tomó parte del Yggdrasil Capturing Operation 42 en los viejos días, y había sido reclutado por la Silver 43 Akuya para ayudar con la tarea de explorador. Actualmente era un miembro permanente del personal de la mansión de la Loren. 42 Operación de captura de Yggdrasil 43 Señor Silp. Sylvain Torum, yo había jugado un corto periodo tiempo con él cuando Aincrad estaba sobre el cielo del territorio Silp. Esta vez, me sentía complacido de que el espacio estuviera ocupado por la arquera que conocí en Go, Sinon. Sin embargo, todavía un problema sin resolver para la party. Era la falta de un mago. El único miembro permanente que había incrementado su habilidad mágica era Asuna como un Dine. La mitad de sus puntos habían sido gastados en las skills de su delgada espada, las skills completamente desarrolladas era para propósitos de apoyo y recuperación. Lifa también hace uso de encantamientos, pero sus hechizos eran solo para debilitar durante el combate. Luego Silica también tiene un poco de magia, pero su enfoque principal era la tarea de apoyo. Liz, por supuesto, ha gastado más de la mitad de su habilidad en la herrería, Ágil tiene más del 30% en skills de negociación. Y Klein y yo tenemos todos nuestros puntos de habilidad enfocados en ataque físico, del muy conocido cerebro muscular. No había ninguno capaz de invocar ataques mágicos. Ocasionalmente, cuando Recon, el Daugeru y el Der 44 Silp con su misteriosa constitución de skills de magia oscura. 44 usuario de dagas. Bastante alta, Ochriseid cuyos congelantes ataques mágicos estaban en la clase Lore. Se unían como el séptimo ocupante, la flexibilidad en combate era mucho mayor. Así que prescindir del poder de un mago era nuestra verdadera debilidad. Pero no se podía hacer nada al respecto. Dado que la mayoría de nosotros había emigrado desde Sao a un mundo donde la magia no existía. Mi espada recta de una sola mano, la delgada espada de Asuna, el mazo de batalla de Liz, la daga de Silica, la katana de Klein, el hacha de Ágil, la espada de Lifa y el arco de Sinon, no eran solo simples armas, pero podría exagerarse al considerarse como prueba de nuestra existencia. En este punto, deshacernos de nuestras armas para aumentar nuestra habilidad mágica era ya imposible.
Aunque sabíamos que no era algo eficiente, pero todo lo que podíamos hacer era confiar en nuestro estilo de batalla concentrado en los ataques físicos, de todas formas nos las arreglamos para llegar hasta acá de esa forma. Aún así, nos encontrábamos con situaciones difíciles de vez en cuando. Esto no es bueno, Oni-chan, aquel de color dorado tiene alta resistencia a los ataques físicos. Susurró rápidamente Lifa que estaba a mi lado izquierdo. Antes de que pudiera decir nada después de asentirle a Lifa, Tagold 45 blandió su extraordinariamente enorme hacha de batalla en lo alto. Ataque de onda de choque en 2 segundos. 1, 0. Yui, que se hallaba sentada en mi cabeza, producía una voz muy alta a pesar de su pequeño cuerpo. Siguiendo la cuenta regresiva, las 5 personas de las líneas del frente y del medio se abrieron hacia la derecha y la izquierda, creando una brecha. La hoja del hacha se precipitó hacia abajo rugiendo, y creó una onda de choque, haciendo un corte en línea recta, pasando a través de la brecha y golpeando violentamente una pared del otro lado. Ya iban 20 minutos desde que irrumpimos en el castillo de Yellorimeimr. Fue justo como dijo Queen of the Leikur, el número de enemigos adentro del dungeon era bastante reducido. La cantidad de encuentros con mobs pequeños era casi cero. También estaban ausentes la mitad de los sub-boss 46. Sin embargo, el jefe que defendía el pasillo hacia las 45 el de color dorado, 46 subjefe o jefazo. Escaleras para descender a los pisos inferiores estaba allí, como era de esperarse. Era momento de mostrarle nuestro sobreacogedor poder de ataque al boss 47 que una vez nos forzó a Asuna, Lifa y a mí a soltar un no puede ser. Sin embargo, de alguna manera derrotamos al boss de un solo ojo en el primer piso sin hacer mucho esfuerzo, corrimos a través del segundo piso, y logramos llegar al cuarto del boss otra vez, no obstante lo que allí nos esperaba era el humanoide gigante con cabeza de toro, un gran Evil God de la llamada clase Minotauro. Además, había 2 de ellos, el del lado derecho tenía su cuerpo entero negro como el carbón, el cuerpo del otro que se hallaba a la izquierda brillaba de dorado, las armas que ambos usaban eran hachas de batalla con hojas tan largas como una mesa de cenar. Como el boss cíclope del primer piso fue vencido con facilidad por la estalactita que se hallaba en el centro del salón, incluso sin ataques mágicos, me llevó en principio a pensar que estábamos bien, pero había un problema. Aparentemente, el de olor negro resistiría los ataques mágicos, mientras que el dorado sería resistente al daño. 47 jefe. Físico, y pensando que no había problemas, resultó en un inesperado alto precio a pagar. Así que deberíamos vencer primero al negro rápidamente y, después de eso, atacar cautelosamente con tácticas de batalla establecidas. Sin embargo, los 2 cabezas de toro, repentinamente, aparentaban estar unidos por muy fuertes lazos. Cuando el HP del de negro decrecía, el de dorado ignoraría su furia y acudiría a protegerle. Durante ese tiempo, el de negro que estaba por detrás, acurrucaría su cuerpo, parecía alguna clase de poder de meditación que podía recuperar su HP. Después de ellos haber hecho eso una vez, concentramos nuestro ataque en el de dorado mientras el otro se encontraba meditando, pero como el primero tenía alta resistencia física, su HP apenas si se redujo un poco. Y por supuesto nosotros teníamos problemas con nuestro HP, aunque podíamos evitar los ataques de muerte instantánea, el daño producido por los ataques de distancia eran imposibles de evitar. Con la recuperación a manos de Asuna únicamente, era obvio que ella no nos podría hacer de soporte por mucho tiempo. Kirito-kun, a este paso, mi MP48 durará por alrededor de 150 segundos más. Escuché a Asuna gritar por detrás de mí, así que levanté mi espada derecha en respuesta. En semejante batalla de resistencia, si a Lealer 49 se le acaba el MP, lo que le esperaba a la par era la aniquilación total, en otras palabras un UIP50. Si alguno lograba sobrevivir, sería posible recoger y resucitar las Remain Leads 51 una por una, pero eso requeriría mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, en caso de un UIP, por supuesto que tendríamos que empezar desde el punto de guardado en Aarun. El problema sería cuánto tiempo perderíamos. Como si pudiera leer mis pesares, Lifa, que estaba a mi lado, susurró nuevamente. El medallón ahora tiene más del 70% a oscuras, no tendremos suficiente tiempo si morimos todos y reiniciamos en la ciudad. 48 Magic Power / Points o poder mágico, o puntos mágicos. 49 Lealer es quien se encarga de curar a los demás 50 literalmente, limpieza, creo que se entiende bien debido al contexto, el boss los arrasó. P. 51 llamas restantes, esas que dejan los personajes al morir en este juego. Entendido. Asintiendo, inhalé profundamente y apreté mi estómago. Si fuera el antiguo Aincrad, hubiera desenvainado sin siquiera un minuto para reparar en ello.
En aquel mundo apostar a la posibilidad no estaba permitido. Pero ahora Halo no era más un juego de la muerte. Y si aún así el Cardinal System volvía a Alfheim entera en un campo chamuscado, ello afectaría únicamente una cosa, y eso sería la disfrutabilidad del juego. Así que en este caso, tenía que creer en la fuerza de mis compañeros. Todos. Cuando las cosas terminan de esta manera, solo hay una cosa que podemos hacer. Evitando el batir del hacha del Minotauro dorado y confirmando en qué medida el Minotauro negro recargaba su HP a nuestra espalda, grité. Esto es un todo o nada, concentremos nuestro ataque usando skills de espada en el de dorado. Solo eso, era el sistema de juego que distinguía a un jugador de SAO del resto de jugadores. En marzo de este año, con la actualización de implementación de Aincrad, el grupo de moderadores ha introducido skills de espada en Halo. Sin embargo, habían algunas modificaciones, una de ellas era la adicional Damage Property 52. Las actuales skills de espada de alto nivel no tienen únicamente cualidades puramente de daño físico, sino que además están equipadas con propiedades mágicas de tierra, agua, fuego, viento, oscuridad, o luz. Por lo tanto, el ataque podría pasar a través de la alta resistencia física del Minotauro. Por supuesto, había riesgos en ello. La mayoría de las skills de espada en secuencia tienen un efecto aturdidor duradero después de terminar el movimiento. Si tomamos un golpe directo de esas hachas durante ese tiempo, la barra de HP será completamente reducida a cero. Había un caso en donde las líneas del frente y del medio podrían ser instantáneamente eliminadas por un ataque horizontal a distancia. Sin embargo, todos entendieron los riesgos inherentes y asintieron inmediatamente. Oye, eso es lo que estaba esperando. Klein, por el ala derecha de la formación, mantenía su amada katana por encima de la cabeza. Hacia mi izquierda. 52 propiedad de daño adicional. Estaba Lifa quien también preparó su espada larga en su cadera. A mi espalda, Liz y Silica apretaron con fuerza el mango de sus armas para prepararse. Silica, usa Foam 53 a la cuenta de 3. 2, 1, ahora. Le ordené basado en las acciones del de dorado, luego Silica gritó. Pina, Bubble Breath 54. Normalmente, endosarle un comando a una mascota no aseguraba el 100% de posibilidad de éxito a pesar de tener el mayor nivel de mando. Pero yo nunca antes he visto a Pina ignorar una orden de Silica. Esta vez fue igual, el pequeño dragón danzó en el aire por encima de Silica, abrió su boca y soltó burbujas con colores como el de un arco iris. Las burbujas se deslizaron a través del aire y estallaron enfrente a la nariz del toro dorado que preparaba su ataque haciendo uso de su hacha de batalla. Aquel toro con la débil resistencia mágica cayó ante un efecto de confusión por solo un segundo, y detuvo su movimiento. 53 literalmente es espuma. 54 aliento de burbujas. Adelante. En respuesta a mi exclamación, todas las armas de los miembros de la party, aparte de la de Asuna, se tornaron resplandecientes por efectos de luz multicolor. ¿Por qué callaba Akito, el creador del castillo flotante? Aincrad creó el sistema de Unique Skills con semejante desproporción de poder. Hasta ahora no podía conseguir el verdadero motivo tras de eso. La habilidad Holy Sword que esa persona poseía podría ser un buen ejemplo. Siendo el líder del guild más poderoso, Knights of Lore, el paladín que se mantuvo al frente de tantos jugadores con su absolutamente impenetrable escudo en cruz, y aquellas leyendas terminarían puestas de cabeza en el piso 95, cuando ese individuo se volviera a sí mismo en el peor rey de los demonios de todos los últimos jefes de los RPG en existencia. En ese momento el Morb con la historia principal dirigida por las acciones del jugador, sería alcanzado. Un Incarnating Radius 55. Alcanzó al mundo. Para poder. 55 no supe cómo traducir esto. Alcanzar sus objetivos de la creación del mundo, le fue completamente necesario seguir siendo absolutamente el más poderoso paladín. Incluso con Holy Sword y Immortality Properties 56, él, además, tuvo que depender de ese anómalo poder que fue el Over Assist 57. Pero si tan solo una skill única como la Holy Sword fuera suficiente, no sería necesario tener una mod donde el héroe fue el único que pudo hacerle frente al rey demonio. Por supuesto, esto llevaría a una diferencia de poder de batalla del jugador, lo cual no sería apropiado basado en las reglas de lo que es justo. Aún así, él encima dio el Dual Blades, y probablemente algunas otras skills únicas a los jugadores. Esas skills que se salían de las reglas, resultaron en la desigual distribución de recursos, ese tipo incluso comprendió que ello podría distorsionar cómo progresaría el mundo en conjunto con su plan.
De hecho, durante mi duelo con Heathcliff para que Asuna dejara el guild, si no hubiera tenido la skill Dual Blade, él hubiera podido ganar sin tener que utilizar el Over Assist. Recordando aquel momento de irregularidad que causó que me diera cuenta. 56 propiedades de inmortalidad. 57 sobre asistencia. De la verdadera identidad de Heathcliff en el piso 75. Por darme la única skill, su mundo imaginario, su historia tuvo que terminar a tan solo 3/4 del recorrido. En el mundo de Halo, en los raros momentos en los que empuñaba dos espadas, siempre tuve un pensamiento en un rincón de mi mente, ¿por qué? Al mismo tiempo, había un poco de culpa. Por supuesto, yo derroté a Heathcliff en el piso 75, eso fue una victoria de la que no me arrepentía. Si el juego no hubiera sido terminado en ese momento, las víctimas de aquel incidente seguramente hubieran incrementado significativamente. Entre esos, pudo haber gente querida para mí. O quizás, hasta yo mismo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en ello. Estuvo bien así. ¿Y no debimos subir hasta el piso 100 y pelear allí con el rey demonio Heathcliff? No, no debimos. Eso era lo que yo quería hacer, era solo mi egoísmo, el peor de los egoísmos. Eso fue el por qué dudé el equiparme dos espadas en Alfheim. Sin embargo, no había única skill en este mundo. El nuevo equipo de mantenimiento había verificado la enorme cantidad de skills de espada y removido algunas skills condicionales sospechosas del sistema, los rumores dicen que cerca de 10 skills fueron removidas. Así que no podría usar skills de doble espada como eran doble circular y Starburst Stream, nunca más. Mientras que podría reproducir sus movimientos sin el sistema de asistencia en un 99%, y lo había probado contra humanos y monstruos, igual no podía ser usado aquí. Porque la versión de skill de doble empuñadura hecha por mí, aunque podía reproducir el poder de la técnica, no contenía ningún atributo mágico, por ello era ineficiente en contra del Minotauro dorado y su gran resistencia física. Sin embargo, usar skills de una sola espada mientras se tiene equipadas dos tenía una ventaja, como dijo Lifa Unshinai con punta de plomo era tan terrible como hacer trampa para esgrimir 100 veces 58. Siendo golpeado por el movimiento especial Bubble Breath que realizó la pequeña dragón, Pina, el Minotauro dorado quedó aturdido por un segundo, enfrente de la bestia estaba yo, Klein estaba a la derecha, Lifa a la 58. La verdad esto nos dejó un poco WTF, fue bien traducido desde el inglés, pero no supimos darle una buena adaptación, probablemente si fuéramos japoneses o supiésemos de Kendo entenderíamos algo, pero ya que XD sigamos. Izquierda, y por ambos lados estaban Liz y Silica también, todos nosotros nos lanzamos encima al mismo tiempo. Oh, gritamos, luego cargaron la skill de espada de mayor nivel que sabíamos cada uno. La katana de Klein estaba envuelta en una flama descontrolada, la espada larga de Lifa creó un ventarrón, la daga de Silica tenía partículas de agua alrededor de sí, la maza de Liz emitía un rugiente rayo. Sumándosele a ello, desde atrás, las flechas que brillaban con su punta de hielo volaban rápidamente en sucesión, atinando con precisión en la punta de la nariz, la cual parecía ser el punto vital del toro. Al mismo tiempo, la espada en mi mano derecha empezó a brillar con una luz anaranjada, y ataque con todo mi poder. 5 estocadas continuas a alta velocidad y luego un corte hacia abajo, hacia arriba, antes de otro corte hacia arriba con toda la fuerza. La skill del combo de 8 golpes de espada a una mano, Owling Octave 59. Sus atributos eran 40% físico y 60% fuego. Dentro de la categoría de una sola espada, este estaba en un nivel alto. Así que, por supuesto, el estar aturdido. 59 octava de viento huracanado. Después del movimiento, el delay 60 de la skill era largo también, sin embargo. Con un grito sin voz, mi conciencia se ha separado de mi mano derecha después de haber atacado. La salida de órdenes de movimientos de mi cerebro a la atmósfera había cortado todo por un momento. La siguiente orden fue empezar a transmitir señales a mi mano izquierda. La mano derecha estaba en piloto automático, gracias al sistema de asistencia, el cual había empezado a funcionar después del corte hacia arriba. Y, paralelo a ello, mi mano izquierda se movió, empuñando la espada por atrás. La hoja soltó un brillante luz azul. La espada derecha hizo un corte profundo en el expuesto abdomen del humanoide cabeza de toro. Originalmente, esto provocaría un delay, haciendo que mi avatar se pusiera todo rígido. Sin embargo, la activación en paralelo de la skill de espada hecha con la espada derecha, había sobrescrito eso. El corte formó un arco horizontal y penetró en el lado derecho del abdomen del toro. 60 delay es el tiempo antes de que la habilidad vuelva a cargar.
No fue algo normal para mi cuerpo, no, la parte derecha e izquierda de mi cerebro, pensando cosas por separado al mismo tiempo. Pero aquí, mi conciencia detuvo su unificación con la Sword Skill, dejando la habilidad de la mano derecha al sistema de asistencia, mientras que me concentraba en la mano izquierda. La espada ha causado el corte horizontal y hundiéndose en el avatar enemigo, roto 90 grados. Luego, empuje hacia abajo la empuñadura en mi mano, la hoja saltó hacia arriba y diseccionó verticalmente al enemigo desde el vientre. Una vez que la espada hubo salido, esta vez corté hacia abajo desde arriba. Ese fue el ataque pesado a 3 golpes, efectivo contra grandes monstruos, Savage Fulcrum 61. 50% físico y 50% hielo. Al borde de haber acabado el ataque por parte de la mano izquierda. Cambié la salida 62 de mi cerebro una vez más. Esta vez, si era muy tarde o muy temprano, podría hacer que la skill fallase, y causarle rigidez al avatar. La ventana de error permitido aparecía por menos de una décima de segundo. Me di cuenta de esta combinación de skills por 61 pivoteo salvaje. 62 se refiere a la salida de comandos. Mera casualidad hace alrededor de 3 meses, y no quisiera recordar cuánto he estado practicando desde aquel entonces, pero aún el margen de éxito era del 50%. Con presentimiento y mitad rezo, la espada en mi mano derecha empezó a moverse. Q-oro. Con un poco de fervor reunido, el sable brilló en azul claro. Del corte vertical sin echarse hacia atrás, luego una combinación de arriba a abajo, seguido de un poderoso corte superior. Un combo de 4 golpes a alta velocidad, vertical square 63. Hasta ahora, el número total de golpe ya era 15, acercándose al número de una Dual Blades Skill 64 de alto rango. Mientras continuaba siendo golpeado, el enemigo sería afectado por un delay, así que no había por qué preocuparse de la defensa. Cuando el vertical square empezó, el skill delay de mis compañeros ya había acabado. Cerya Aera. 63 recuadro vertical. 64 habilidad a doble espada. Eso obviamente fue un grito de guerra de Klein, tan pronto como la segunda onda de ataques concentrados envolvió al Minotauro dorado. El piso del dungeon tembló, una gran cantidad de la barra de HP del enemigo fue recortada súbitamente. Justo antes del corte superior final, aposté al cuarto skill Connect 65 sin dudar en ningún momento. Esto no significaba que cualquier movimiento de una sola espada encajaría en ello. El movimiento por el sistema de asistencia, y el movimiento del brazo que no atacaba, todo necesitaba estar en un movimiento continuo con la siguiente skill. En el momento que el vertical square de mi mano derecha fue desatado, mi brazo derecho se recogió hacia el hombro. Desde allí, con solo un pequeño giro de mi cuerpo, la figura empuja el hombro que porta la espada, la otra mano le sigue estuvo completa. La espada en mi mano izquierda fue envuelta en un efecto de luz carmesí. La hoja rugió como un avión de combate aproximándose. 65 habilidad conectada. Desde atrás, mi brazo se disparó a una ultra alta velocidad. Un tremendo único golpe, Vorpal Strike 66. 30% físico, 30% fuego y 40% oscuridad. Zhaan. Se produjo un estruendoso sonido de estallido, la espada penetró en el abdomen del enemigo. El enorme cuerpo de 5 veces mi tamaño cayó hacia atrás violentamente. En ese momento, los segundos ataques de Klein y los otros habían finalizado. Esta vez, los avatares de todos, incluyendo el mío, terminaron atrapados en el largo skill delay. La barra de HP del Minotauro dorado se tiñó de un profundo rojo y se redujo hacia el lado izquierdo, luego se detuvo y se quedó con solo 2% restante. De la cabeza de Toro emergió una despiadada sonrisa. El enemigo se había recuperado del delay, empuñó de vuelta su gran hacha horizontalmente. Eso debe ser un ataque a distancia usando un giro a alta velocidad, lo que resultaría en una muerte instantánea si llegara a ser golpeado. El 66 golpe Vorpal. La espada Vorpal es la utilizada para vencer al Jabberwocky en la serie de cuentos de Alice in Wonderland. Suele ser tomado como golpe decapitador. Comando de salta hacia atrás. Resonó en conciencia del hecho, comando que mi cuerpo era incapaz de seguir. El hacha brilló inclementemente, y un torbellino de viento empezó a surgir de los pies del jefe. No. Oh. Mientras mi espíritu gritaba bruscamente, una ráfaga de viento azul pasó por mi lado derecho. La rapier 67 empuñado en su mano derecha soltó 5 golpes consecutivos a una velocidad tan alta que nuestros ojos no pudieron notarlo. Se trató skill de alto rango y gran velocidad con espada delgada, neutrón.
Con las propiedades de daño de 20% físico y 80% sacro, el HP restante del Minotauro Dorado, el cual se estaba preparando para batir su hacha, fue sigilosamente robado. El movimiento del Evil God fue frenado. Desde atrás, el Minotauro de Negro, el cual había terminado su meditación del HP, blandió su espada triunfalmente. Sin embargo, el compañero que lo había estado protegiendo hasta ahora gritaba en alto y penoso chillido, su gran cuerpo se desintegró en todas direcciones con un efecto de sonido quebradizo. 67 es un tipo de espada. Los ojos del Minotauro Negro se abrieron sorprendidos, y voltearon a mirar a las 7 personas que se habían recuperado del Skill Delay. Muy bien, enfrente, es el momento del honor, dijo rápidamente Klein mientras mostraba sus dientes. El usuario de katana terminó con el Minotauro Negro empalándolo con su habilidad especial, como si dejara ir todos sus rencores que contuvo hasta ahora. Sin poner atención a los ítems que dejó el avatar del enemigo que acababa de explotar, él volteó y gritó, «¡Hey Kiritardo! ¿Qué acabas de hacer?» Esa pregunta obviamente se refería a mi uso de habilidades de espada de una mano mientras equipaba 2 espadas, y explicar todo en detalle sería muy problemático, entonces obedecí mis pensamientos y dije con la cara más cansada que pude dar, «¿Tengo que decirlo?» «Claro». Después de ver algo como eso. Parecía que había afectado la curiosidad de Klein, y siendo inevitable, respondí brevemente. Era una habilidad fuera del sistema, SkillConnect.oo, fue el sonido que salió de las bocas de Liz, Silica, y Sinon. De pronto Asuna presionó la punta de sus dedos en su sien derecha y gruñó. De algún modo, tuve un fuerte sentimiento de déjà vu. Es solo tu imaginación. Encogí mis hombros y di un golpe con la palma de mi mano en la espalda de nuestra Elear-sama, quien a pesar de su apoyo en la fila trasera, se inmiscuyó en la batalla con el Minotauro Dorado para dar el golpe final. Este no es momento para una charla calmada. Lifa, ¿cuánto tiempo nos queda? Ah, cierto. Tras enfundar su espada larga en la funda de su cintura, Lifa levantó el medallón que colgaba de su cuello. A unos pasos de distancia, podía ver que la luz en la joya estaba casi perdida. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.